Listo. Bueno, entonces lo último que estábamos viendo era la transformada de la integral, ¿no? Decíamos que si queremos hacer la transformada de una integral, son integrales definidas de 0 hasta t. Si utilizamos la letra t, en la función f tenemos que cambiarla. Pues por lo general, pues uno coloca un tau. Entonces, la transformada de la integral, pues se puede hacer de dos formas. Uno es haga la integral y después de tener la función, haga la transformada. O la otra, aplicar esta fórmula, donde usted no hace la integral, sino simplemente transforma lo que va a integrar y divide por S. ¿Sí? La transformada de f minúscula de t, pues la llamaríamos f de S, f de S sobre S. Hicimos un ejemplo aplicado sería la parte de circuitos LRC, donde se puede escribir la ecuación diferencial como una ecuación íntegro diferencial. Aplicamos esa fórmula para un circuito en donde la fuerza electromotriz era una función periódica. Aquí toca hacer fracciones parciales, quedaron las letras por hacer. Esto usted lo mete en una calculadora online y le hace las fracciones parciales de un momentico, no demora nada. Y ahí quedamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a aplicar primero que todo la transformada inversa de la integral. Vuelvo a escribir aquí el resultado. Decíamos que la transformada de la integral desde 0 hasta t de f de tau de tau era igual a f de s sobre s. Entonces ahora vamos a colocar el símbolo de transformada al otro lado. Entonces transformada inversa de la integral sería transformada inversa de una función f de s, una función conocida para transformar, la cual está dividida por una s, es igual a la integral desde 0 hasta t de f minúscula, pero f minúscula es la transformada inversa de fs. ¿Sí? Por lo general, cuando usted hace la transformada inversa, pues la escribe en términos de t, pero aquí la integral está en términos de tau, entonces aquí simplemente escribo, cuando finalice, en vez de t, coloque tau. Listo. Ahí está la fórmula. Bueno, con esa fórmula uno puede hacer ejercicios bonitos. De pronto, si usted no quiere utilizar fracciones parciales. Entonces, simplemente necesitamos una función conocida que esté dividida por S. Entonces, a modo de ejemplo, podríamos tener, por ejemplo, transformada inversa de 1 sobre S que multiplica a S al cuadrado más 4. ¿Sí? Bueno, ahí no hay ningún S dividiendo, ¿no? Usted mira este ejercicio y dice, toca hacer fracciones parciales. Pero entonces, para evitar fracciones parciales, usted podría hacer una manipulación algebraica. Usted puede escribir como 1 sobre S al cuadrado más 4, dividido todo sobre S. Si lo escribe de esta forma, pues entonces tocaría aplicar la fórmula a este señor. 1 sobre S al cuadrado más 4, que ese ya prácticamente es directo. Entonces la fórmula dice, haga la integral de esa expresión. Eso es la integral desde 0 hasta t de la transformada inversa de 1 sobre S al cuadrado más 4. Y al finalizar, en vez de t, escriba tau. Bueno, esa integral es la de seno, ¿no? Y aquí el valor de k es igual a 2. Nos faltaría el 2. Entonces simplemente multiplicar y dividir por 2. Entonces de una vez le agrego el 2 y divido por 2. Ese 2 dividiendo se puede escribir afuera de la integral. Que nos quedaría igual a 1/2 de la integral desde 0 hasta t de la transformada inversa que sería seno. Seno de kt, seno de 2t.
Ah, pero donde está t, tengo que escribir es tau. Entonces, seno de 2 tau de tau. Y esa integral, la integral de seno, pues es menos coseno de 2 tau sobre 2. Nos quedaría un cuarto afuera. Y evaluamos de 0 a t. Nos da menos un cuarto, evaluando superiormente, coseno de 2t, menos, evaluando inferiormente, coseno de 0, que es 1. Y ahí está el ejercicio. Y nos ahorramos las fracciones parciales. Otro ejemplo, podría ser uno similar. Simplemente le voy a subir el grado de dificultad y el grado de la potencia. Entonces, podría ser transformada inversa de 1 sobre s al cuadrado, s al cuadrado más 4. Entonces, ahora en vez de s hay un s al cuadrado. Entonces, aquí uno podría aplicar 2 veces la fórmula. Simplemente sería escribir este señor como 1 sobre s que multiplica a s al cuadrado más 4 sobre s. Y le aplicamos la fórmula para esta expresión. ¿Sí? La transformada inversa de ese señor no es directa, pero ya la tenemos aquí hecha. Entonces ya es directa, ya la tenemos. Entonces vamos a aprovechar el resultado. Bueno, entonces esto se puede escribir como la integral desde 0 hasta t de la transformada inversa de la función. Y la transformada inversa de la función nos dio menos un cuarto de coseno de 2 de 2t, pero toca escribir tau, menos 1 y de tau. Sacamos el menos un cuarto, integramos. Es integral de coseno, seno. Seno de 2 tau sobre 2. Integral de 1 con respecto a tau, tau. Y evaluamos de 0 a t. Entonces esto nos quedaría menos un cuarto que multiplica superiormente un medio de seno de 2t menos t, inferiormente seno de 0, 0 y menos 0, 0. Entonces así nos queda. ¿Sí? Uno podría seguir prolongando la fórmula, ¿no? Yo podría decir, no, ahora yo quiero es con transformada inversa de 1 sobre s al cubo, s al cuadrado más 4. Entonces, ya que tenemos cuando estaba con s al cuadrado, podemos volver a aplicar la fórmula. Entonces ahora se la aplicaríamos a este señor. ¿Sí? Si este fuera el ejercicio inicial, pues para hacer este, primero uno hace este. Y para hacer este, uno haría primero cuando está la S. Entonces lo puede aplicar muchas veces. Entonces acá nos daría nuevamente integral desde 0 hasta t de la transformada inversa, que ya la tenemos, que nos dio menos un cuarto de un medio de seno de t menos t. Toca escribirlas con tau. Seno de tau menos tau. Nuevamente sacamos el menos un cuarto y hacemos la integral. Integral de seno menos coseno. Aquí había un 2, ¿no? Me salté el 2.
Ahora sí, ya nos quedaría integral de seno menos coseno. ¿De quién? De 2 tau sobre 2. Menos integral de tau al cuadrado sobre 2. Evaluado desde 0 hasta t. Aquí podríamos sacar factor común 1/2 con todo y signo. Ya nos quedaría fuera 1/8. Y evaluando superiormente nos quedaría coseno de 2t más t al cuadrado sobre 2. Ah, no, cierto que ya sacamos el 2. Inferiormente, coseno nos daría 1, que nos quedaría menos 1/2, porque sacamos un 2 de factor común. Y ahí está el resultado. Y si la quisiéramos ahora con s a la 4, pues tocaría aplicar 4 veces, en teoría, la fórmula. ¿Sí? Entonces, puede llegar a ser útil. Si uno quiere evitar fracciones parciales. Hagamos otro ejemplo diferente. Es otro ejemplo. Supongamos que nos piden transformada inversa la pienso bien, de s al cubo por s menos 1. Sí, así nomás. Bueno, me diría, pues volvemos a aplicar lo mismo, trabajamos con s al cubo, donde tocaría hacerla primero con s al cuadrado y antes de s al cuadrado con s. ¿Sí? Aplicarla 3 veces. Bueno, uno podría decir, oiga, ¿por qué no se la aplicamos mejor a s menos 1? Que está elevado a la 1. Entonces la aplicaríamos solo una vez. Entonces, eso se puede. ¿Sí? El problema es que s menos 1 tiene una traslación. Ese no es problema porque podemos aplicar una sustitución y aplicar el primer teorema de traslación. Entonces podríamos tomar u como s menos 1, donde también necesitamos la s es u más 1, y también necesitamos saber cuánto vale a. La fórmula de la sustitución es s menos a, entonces a vale 1. ¿Sí? Entonces cuando uno hace la sustitución, nos quedaría e a la at por la transformada inversa de 1 sobre u más 1 elevado al cubo por u. Y entonces le vamos a aplicar la fórmula, pero a la u, donde solo va a salir una integral. ¿Sí? Entonces, en vez de hacer 3 integrales, hacemos una. Bueno, en teoría solo vamos a hacer una. Entonces, aplicando la fórmula, esto es la integral desde 0 hasta t, la transformada inversa de 1 sobre u más 1 al cubo. Y al finalizar, en vez de t, tau. Y para hacer la transformada, toca hacer una sustitución. Entonces, toca volver a aplicar el teorema. Entonces, ahora llamemos la W. W es igual a u más 1. Necesitamos el valor de a vale menos 1, y u solo aparece una vez, entonces no necesitamos despejarla. Entonces, aplicando nuevamente el primer teorema de traslación, esto se transforma en e a la t, integral desde 0 hasta t, y aplicando ahora el teorema, e a la at, a la menos t, pero en vez de t toca escribir tau, por la transformada inversa de 1 sobre u al cubo. Y al finalizar, nos esté t, escribimos tau. Para aplicar la fórmula aquí necesitamos un 2 factorial arriba, es decir, un 2. Entonces, multiplicamos, dividimos por 2. El 2 dividiendo se puede escribir afuera. Listo. Ahora sí podemos aplicar la fórmula. Eso es t al cuadrado.
Pero en vez de t, toca escribir tau. Y para hacer esta integral, esa se hace por partes. Y en teoría, al aplicar partes, hay que hacer muchas integrales, en este caso. Entonces, supuestamente hicimos la sustitución para hacer solo una integral. Pero al finalizar, tocó hacer una por partes, que en realidad son muchas integrales. Aunque esta integral está fácil. Entonces, derivamos el polinomio, integramos e a la menos tau. Derivadas de este señor, 2 tau y 2. Vamos a dar más espacio. Integral e a la menos tau sobre menos 1. Es decir, menos. Integral e a la menos tau. Integral menos e a la menos tau. Y multiplicamos de forma cruzada con signos intercalados. ¿Sí? Todos los productos dan negativos y tienen en común la exponencial. Entonces esto nos va dando un medio de e a la t y la integral nos quedaría. Podemos sacar el menos. Que sale el factor común y nos quedaría e a la menos tau que multiplica a tau al cuadrado más 2 tau más 2. Evaluado desde 0 hasta t. Evaluando superiormente e a la menos t, que multiplica t al cuadrado más 2t más 2. Evaluando inferiormente e a la 0, 1. Nos da 0, 0 y 2. O sea que nos queda 2. Inferiormente nos da menos 2. ¿Sí? Aquí aguanta distribuir porque se va a cancelar en el primer producto de la exponencial. Nos queda menos un medio que multiplica a t al cuadrado más 2t más 2. Luego nos quedaría menos un medio por menos 2. Eso nos da más 1 por la exponencial. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Una mano alzada? Bueno, y así es como uno puede aplicar la fórmula. Otra fórmula que nos permite hacer más transformadas bonitas. Vamos a mirar otra. Ya vimos la transformada de la derivada, la transformada de la integral. Podríamos ver la derivada de la transformada. Bueno, aquí vamos a deducir la fórmula. Bueno, la idea es que cuando usted tiene una función f de t y la transforma, tiene una función f de s. Eso uno escribe transformada f de t es f de s. ¿Sí? Pero ese f de s, para obtenerlo, en teoría, se tiene que hacer la integral desde 0 hasta más infinito de e a la menos st por f de t de t. Bueno, pero tiene una función que depende de s. Y esa función que depende de s, usted la podría derivar. Aquí podríamos hacer la primera derivada. Pues. Hagámosla una vez general. Hablemos de la enésima derivada. Entonces aquí, en estas dos igualdades, vamos a aplicar enésima derivada. Nos quedaría enésima derivada con respecto a s. Voy a aplicar las igualdades. Ya nos quedaría enésima derivada de la transformada.
que sería igual a la enésima derivada de f de s, que sería igual a la enésima derivada de la integral. Listo. Voy a trabajar con la última parte. Aquí estamos integrando con respecto a t. S se considera una constante. Aquí estamos derivando S. Este señor no tiene nada que ver con la integral, por lo tanto puede entrar a la integral. Por notación, cuando entra en la integral, va a quedar acompañando a una expresión de dos variables, S y T. Entonces, por notación, uno debería escribirla como derivada parcial. Aquí escribimos derivada parcial enésima con respecto a S, de E a la menos S menos ST por FT. Y eso se podría derivar. Entonces vamos a derivar con respecto a S. F de t se considera un escalar, entonces este no le pasa nada. Pero entonces sí se deriva la exponencial, que es donde está la S. Siempre que uno deriva la exponencial, pues el resultado es la misma exponencial por la derivada interna, que sería lo del exponente. Y la derivada del exponente con respecto a S nos daría menos t. Entonces la primera derivada nos da la misma expresión multiplicada por menos t. Para la segunda, volvemos a multiplicar por menos t. Para la tercera, volvemos a multiplicar por menos t. Así sucesivamente. Entonces, para la enésima, hemos multiplicado n veces por menos t. Entonces, esto de otra forma, la integral desde 0 hasta más infinito, de menos t a la n, e a la menos st por ft. Bueno, ese menos t a la n no puede salir de la integral porque depende de t, pero sí se puede partir en dos. Entonces, se puede escribir como menos 1 a la n por t a la n. Y el menos 1 a la n se puede escribir por fuera de la integral. Entonces nos va quedando lo siguiente. Bueno, voy a trabajar solo con esta parte. Nos va quedando derivada enésima con respecto a S de la transformada de f de t es igual a menos 1 a la n por la integral desde 0 hasta más infinito. El t a la n lo voy a escribir después de la exponencial. Voy a escribir primero exponencial. E a la menos st, t a la n por ft de t. Bueno, y podríamos multiplicar a ambos lados por menos 1 a la n. ¿Ve? Aquí nos va a dar menos 1 a la 2n. Y como la potencia es par, eso nos daría positivo. Mejor dicho, lo podemos eliminar. Entonces nos va quedando menos 1 a la n por la enésima derivada con respecto a s de la transformada ft, le puse t, transformada ft, es igual a la integral desde 0 hasta más infinito de e a la menos, bueno, y al fin de cuentas, este señor es una transformada, e a la menos st, y aquí está la función que estamos transformando, que sería t a la n por ft. Ahí tenemos una fórmula. Voy a cambiar la posición. Entonces tenemos transformada de t a la n por ft. Otra vez le puse el de t, sobra. Es igual a menos 1 a la n por la enésima derivada con respecto a s de la transformada de ft. Este es el resultado importante. Entonces tenemos una fórmula ¿para qué? Pues para hacer transformadas de funciones
conocidas están multiplicadas por potencias de t. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer es transformar esa función conocida, colocarle signo y derivarla n veces. Vamos a hacer dos ejemplitos. Uno para una ecuación diferencial y uno para aplicarla de una vez. Entonces, ejemplo, vamos uno sencillito. Transformada. El problema es que si uno toma una potencia muy grande, pues tiene que derivar muchas veces. Voy a tomar algo sencillo para no extenderla tanto. Entonces podríamos tomar, no sé, un t al cuadrado. Y algo que sea sencillo para luego cuya derivada sea fácil de derivar, cuya transformada sea fácil de derivar. Podría ser e a la menos t. ¿Sí? Este ejercicio se puede hacer de dos formas. Se la puede ver como una función conocida multiplicada por una exponencial, lo cual implica que aplique el primer teorema. ¿Sí? Con el primer teorema saldría fácil. Usted se olvida la exponencial, hace la transformada de t al cuadrado y al final hace una traslación. Pero le debes aplicar a esta fórmula, ¿no? De la otra es verla como una función conocida multiplicada por una potencia de t. Vamos a aplicar esta fórmula. Entonces esto sería menos 1 al cuadrado por la segunda derivada con respecto a s de la transformada de e a la menos t. Menos 1 al cuadrado positivo, entonces simplemente nos quedaría segunda derivada con respecto a s y la transformada de e a la menos t es 1 sobre s menos a. A vale menos 1. Les toca tomar la función 1 sobre s más 1 y derivarla dos veces. Voy a dejar aquí espacio para el resultado y voy a hacer la derivada acá. Para derivar, lo mejor es no verla como un cociente, ¿no? Simplemente subir el s más 1. Esta está fácil. Primera derivada. Bajamos el exponente, regla la cadena, derivada externa. Por la interna que es 1. Listo. Y la segunda derivada nos quedaría 2 s más 1 a la menos 3. Y ya tenemos el resultado. Lo voy a escribir acá arriba. Entonces esto nos quedó 2 y ese s más 1 a la menos 3 se puede escribir abajo para que sea más bonito. ¿Sí? Un ejemplo simple. Y ahora aplicámoslo para una ecuación diferencial. Vamos a hacer una ecuación diferencial que no se podría hacer con lo que hemos visto en todo el semestre. Acá hay una. Entonces, ejemplo. Resolver 2y' más ty' menos 2y igual a 10. Ecuación diferencial de segundo orden. Y nos van a dar condiciones iniciales. Oiga, quiero cambiar las condiciones. ¿Será que se me dañan? Voy a cambiar condiciones. Va a decir que y evaluado en 1 es igual a... No, pero de pronto sí me daña. No la dejo tal como está. En 0. Porque este ejemplo me sirve para explicar algo que pasa. Ah, bueno, lo voy a hacer lo que diga.
Esta ecuación es una ecuación diferencial lineal, pero es de coeficientes variables. Prácticamente las únicas que hemos trabajado así de coeficientes variables eran las de Cauchy-Euler. Esta no es de Cauchy-Euler, tampoco es transformable a Cauchy-Euler, porque aquí necesitamos un t al cuadrado. Entonces, si multiplicamos por t al cuadrado, se arregla aquí, pero aquí nos quedaría un t al cubo. Y aquí debería haber, es un t. ¿Sí? Y aquí debería estar sin t, tal como está. Entonces, no es de Cauchy-Euler, es de coeficientes variables y no se puede resolver con lo que hemos visto en el semestre. Hasta ahora. Ahora sí la podemos resolver. Bueno, esta es de coeficientes variables. Nosotros ya vimos cómo aplicarla a transformar una ecuación diferencial de coeficientes constantes, pero esta es de coeficientes variables. Aquí toca aplicar la transformada a t por la función y'. ¿Sí? Y cuando le apliquemos la fórmula, aquí dice que para la primera, es cuando es t a la 1, según la fórmula, para t a la 1, nos quedaría menos 1 y primera derivada. ¿Sí? Entonces aquí nos va a quedar una primera derivada cuando apliquemos la transformada. Es decir, aquí lo que vamos a llegar es a una ecuación diferencial de primer orden. Entonces por la t a la 1. Entonces por t vamos a llegar a una ecuación diferencial de primer orden. ¿Sí? Si el ejercicio tuviese un t al cuadrado, escribirlo aquí mismo, por un t al cuadrado, tendríamos una ecuación diferencial de segundo orden. Y ahí se ve la dinámica. Entonces, por un t a la n, tendríamos una ecuación diferencial de orden n. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar la ecuación diferencial y la vamos a transformar a otra ecuación diferencial, donde la variable independiente va a ser esta. Bueno, vamos a resolverlo entonces. Aquí sí quiero escribirla completa. Entonces, transformada de y', transformada de ty, transformada de y, igual a la transformada de 10. Y aplicamos fórmulas. Transformada la segunda derivada. Eso es s al cuadrado, y de s menos y evaluado en 0, menos s, y evaluado en 0, menos y' evaluado en 0. Que las condiciones iniciales dicen que estos señores valen 0. Más, y aquí es donde vamos a aplicar la fórmula. Está t, y entonces toca hacer la derivada. Entonces aquí aplicando la fórmula, va a quedar menos la primera derivada con respecto a s de la transformada de y'. Ahorita hacemos la transformada de y'. Siguiendo nos quedaría menos 2, transformada de y, que sería y de s, y al otro lado de la igualdad, transformada de la constante 10, que sería 10 sobre s. Bueno, ahora sí. Transformada de y' es s, y de s, menos y evaluado en 0, lo cual es 0. ¿Sí? Y esa expresión toca derivarlo. Y aquí lo que tenemos es un producto. Entonces toca hacer la derivada del producto. Voy a hacer aquí una vez. Sería derivada del primero, derivada de s, 1. Entonces derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Y ahí es donde aparece la derivada.
Pues por eso nos va a dar una ecuación diferencial. Bueno, ahora sí, nos quedó 2s al cuadrado ys menos y de s menos s y' de s menos 2y de s igual a 10 sobre s. Llegamos a una ecuación diferencial de primer orden. ¿Sí? Donde la variable dependiente es y, ¿no? Y la variable independiente es s. Esa ecuación que tenemos ahí nos dio lineal. Entonces, es lineal de primer orden. Si uno la ordena, eso se puede escribir como a su 1 de s, y'. Voy a colocar ahí la s. Más a sub 0 de s, y de s, y al otro lado nos queda un g de s. Toca simplemente reescribirla. Bueno, ordenarlo lo que tenemos ahí. Entonces, con derivada está en menos s. Entonces, el a sub 1 es menos s. Y ahora el a sub 0, que es lo que multiplica la y, o al ys, como lo quiera ver. Este señor sería 2s al cuadrado. Aquí aparece menos una vez, aquí aparece menos dos veces, es decir, menos tres veces. Se nos quedaría más 2s al cuadrado menos 3y de s. Y al otro lado de la igualdad, 10 sobre s. ¿Listo? Ya está organizada. Pues aquí estaría el a sub 1, a sub 0 y nuestra función g. Ecuación diferencial de primer orden. Solucionémosla. Primero se divide por el a sub 1, ¿no? Y nos quedaría y' de s. Y acá el menos s le cambia, el menos le cambia los signos. Le voy a escribir primero el 3 sobre s menos 2s. Ya hice la división. Y al otro lado de la igualdad nos quedaría menos 10 sobre s al cuadrado. Listo. Entonces ya despejando bueno, ya dejando la derivada libre, sin nadie multiplicándola, podemos identificar quién es nuestro P y quién es nuestro F. Para aplicar la fórmula de las lineales, ¿no? Entonces recuerdo la fórmula. La fórmula diría que y de s, si la quiero escribir con la variable, es igual a e a la menos integral de ps, que multiplica la integral grande, que sería e a la integral de ps por fs más constante de integración. ¿Sí? Y en cierta forma, en este caso, mire, si vamos a despejar el ys, bueno, ya necesitamos la integral de p. Integral de p, esa la podemos hacer de una vez. Integral de 3 sobre s, 3 logaritmo natural de s, menos integral de 2s, s al cuadrado. Necesitamos la integral grande, lo voy a hacer aquí por aparte. Queda la integral de ps por fs. Nos quedaría e a la 3 logaritmo natural de s menos s al cuadrado por f. Podemos trabajar con una exponencial. Se puede dividir en dos. Una con 3 logaritmo natural de s y otra con menos s al cuadrado. La parte de 3 logaritmo natural de s
El 3 puede subir a exponente. ¿Ya? Voy a escribir esta partecita nomás. Esto es e a la 3 logaritmo natural de s por e a la menos s al cuadrado. Y la primera, el 3 sube como exponente y logaritmo se cancela con la exponencial. Nos queda s al cubo por e a la menos s al cuadrado. Listo. Esto nos va quedando integral de s al cubo por e a la menos s al cuadrado. El menos 10 lo podemos sacar de la integral. Ahí podemos simplificar s al cuadrado con s al cubo. Y esta integral prácticamente es directa, es una sustitución simple. Y simplemente tomamos, estoy aquí a este lado, u igual a menos s al cuadrado. Entonces, du menos 2 s de s. Aquí tenemos s de s sobre ese menos 2. Dividimos por menos 2. Bueno, hemos dicho, de aquí pasamos a ir el menos 2. Entonces ya con ese menos 2 dividiendo nos quedaría 5 veces la integral de e a la u. Que es e a la u. O sea que esto nos queda 5 e a la u. O sea, a la menos s al cuadrado. Bueno, ya teniendo la integral grande podemos reemplazar, ¿no? Aquí afuera toca escribir lo mismo que hicimos en la exponencial, pero con el signo menos. Eso que nos daría con el menos acá. Sería aquí negativo, aquí sería positivo. Con el negativo nos daría s a la menos 3. Y aquí nos quedaría e a la s al cuadrado. Entonces esto nos queda al final que y de s es igual a s a la menos 3, e a la s al cuadrado, que multiplica, la integral nos dio 5 e a la menos s al cuadrado, más constante integración. Bueno, aquí aguanta distribuir porque en el primer producto la exponencial se cancela. Y nos va quedando que y de s es igual, entonces distribuyendo, en el primero nos quedaría 5 por s a la menos 3, este más bonito abajo. Y luego nos quedaría c que multiplica a e a la s al cuadrado sobre s al cubo. Bueno, ahí vamos en y de s. Falta es devolvernos para encontrar el y de t. Para devolvernos, pues toca aplicar la transformada inversa, ¿no? Entonces usted aplica la transformada a este señor, le aplica la transformada a este señor, pero este señor tiene un pequeño problema. No es transformable. ¿Por qué no es transformable? Porque tenemos una exponencial arriba con exponente positivo y abajo un polinomio. Cuando s tiende al infinito, pues arriba va infinito, abajo va infinito, pero arriba es una exponencial que crece mucho más rápido que un polinomio. En el límite del infinito, este señor tiende al infinito. Debería tender a cero. Entonces, no es transformable. ¿Sí? Entonces, un problema. Aunque ese problema tiene solución. Imagina un momentico que usted pudo, bueno, esta se puede transformar fácilmente. Supongamos que usted pudo transformar, pero entonces el resultado aquí quedaría en términos de C. Y luego tocaría buscar el valor de C. Ya le tengo un valor de C para solucionar este problema. Aquí la solución del problema es tome C igual a 0. Entonces, si C vale 0, pues este señor nunca estuvo. Entonces nunca hubo problema. ¿Sí? Entonces con eso se soluciona el problema. Vamos a decir que no es transformable, es un problema.
Y entonces nos queda y de s igual a 5 sobre s al cubo. Y aplicamos la transformada inversa. Nos quedaría y de t. Transformada inversa, podemos sacar el 5, nos quedaría s al cubo, y arriba nos queda un 1, pero debería haber un 2 factorial, o sea, un 2. Multiplicamos y dividimos por 2, solucionar el problema. Por lo tanto, nos queda que y de t es 5 medios de t al cuadrado. Esa es la solución particular que se buscaba. Bonito el ejercicio. Entonces, si fuera así, vuelvo a repetir acá, si en el ejercicio hubiese aparecido, en vez de una sola t, un t al cuadrado, les tocaría aplicar la segunda derivada del producto. Bueno, la segunda derivada de la primera derivada, donde aquí va a salir un producto, ¿no? Entonces, en la segunda derivada va a quedar un y2'. Entonces, lo que vamos a hacer es transformar la ecuación original de segundo orden a otra ecuación diferencial de segundo orden. Bueno, esa es la idea de aplicar la transformada de la derivada. Bueno, podríamos aplicarla para otro ejemplo. ¿Sí? Voy a traer la fórmula. Voy a traerla y la voy a aplicar para un caso particular. Aquí podríamos hablar de la transformada, bueno, la fórmula inversa. Pero la fórmula inversa no le doy mayor cosa. Entonces, aquí aguanta es aplicarla para otro ejemplo, cuando n vale 1. Cuando n vale 1, estaríamos hablando de la transformada de tft, que es igual a menos la primera derivada. Bueno, esta la podríamos escribir así, f's. ¿Sí? Ahí sí podríamos aplicar la fórmula inversa. Aquí podríamos decir que la transformada inversa de f' de s, si el menos lo pasa al otro lado, nos quedaría como menos t por f de t. ¿Y quién es f de t? La transformada inversa de fs. Ahí como para aplicar una fórmula inversa. Aunque en realidad con la directa la tenemos. Si usted conoce la directa, conoce la inversa. Entonces no es necesario escribirla. Bueno, con esta fórmula podríamos hacer un ejercicio interesante. ¿Sí? Una transformada inversa que no se puede hacer con las fórmulas que hemos visto. Entonces, vamos a aplicarla para hallar la transformada inversa. A ver, por aquí. Ahí está. Del logaritmo natural de s menos 3 sobre s más 1. ¿Sí? De ese no tenemos ninguna fórmula. Entonces, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Bueno, voy a decir que la transformada inversa del logaritmo natural de s menos 3 sobre s más 1 da como resultado ft. Ahora la pregunta en el millón es, bueno, ¿quién es ese tal ft? Me dice, pues ft es una función que al aplicarle la transformada directa nos da el logaritmo. Definición de inversa. ¿Sí? Entonces, ¿qué acabamos de decir? Nada. ¿Sí? Esa fórmula la vamos a aplicar ahorita.
Bueno, voy a aplicar de la forma directa. Entonces voy a tomar la función f y la voy a multiplicar por t y le voy a sacar la transformada. Entonces, transformada de t por f de t, según la fórmula, es igual a menos, no, esta notación aquí como que no me sirve a mucho, me sirve más esta, menos la primera derivada de la transformada de ft, menos la primera derivada de la transformada de ft, así como para que entienda más. Y en teoría, f de t, ¿quién es? Ah, es el logaritmo. Entonces esto nos va dando menos la primera derivada del logaritmo natural de s menos 3 sobre s más 1. Para derivar el logaritmo, bueno, voy a hacer algo que uno no debería hacer. Lo voy a escribir como logaritmo de s menos 3 menos logaritmo de s más 1, lo cual no es verdad, ¿no? Logaritmo de un cociente no es igual a la diferencia de los logaritmos. La diferencia de los logaritmos sí es igual al logaritmo del cociente. ¿Sí? Esto no se cumple siempre, ¿no? Pero a pesar que no se cumpla siempre, la derivada sí va a dar lo mismo. Y derivar este señor es fácil, derivar este señor es fácil. Esto nos queda como menos derivar el logaritmo 1 sobre s menos 3. Y la otra 1 sobre s más 1. Bueno, aquí podríamos cambiar posición para destruir el menos. ¿Sí? Y ahora aplicamos transformada inversa. Entonces, la transformada inversa de este señor es t por f de t. T por f de t es la transformada inversa de 1 sobre s más 1. De una vez la voy a escribir por separado. Transformada inversa de 1 sobre s menos 3. Y estos señores sí son directos. ¿Sí? Transformada inversa del primero es e a la menos t. Del segundo es e a la 3t. Y esto nos da t por f de t. La pregunta era quién era f, ¿no? F era el resultado. Lo único que falta es pasar el t a dividir. Y tenemos la respuesta. Entonces, f de t es 1 sobre t que multiplica e a la menos t menos e a la 3t. ¿Sí? Y f era el resultado que estábamos buscando. Bonito ese resultado. Usted puede colocar esta transformada inversa en una calculadora y esa calculadora no se la hace. Lo coloca eso a la calculadora y la calculadora le va a decir, ¿de qué me hablas, viejo? Bueno, entonces con las fórmulas que hemos visto, se pueden hacer ejercicios muy interesantes. Más fórmulas. Bueno, voy a dar una fórmula, más que todo es por cultura general. ¿Sí? En una ecuación diferencial no le aconsejo que la aplique, pero si simplemente le piden la transformada de la función, entonces ahí sí podría aplicarse. Pero entonces no aplicar en ecuaciones diferenciales. Entonces sería la transformada de una función periódica.
Entonces, supongamos que tenemos una función periódica de orden exponencial, continua tramo, mejor dicho, que sea transformable. Una función periódica transformable de periodo fundamental T. Entonces, sea f de t una función de periódica de periodo fundamental T. T mayúscula. ¿Sí? Entonces, cada T mayúscula unidades se repite la función, ¿no? La gráfica. Vamos acá y transformable. Bueno, cuento del periodo fundamental es el intervalo más cortico donde se empieza a repetir, ¿no? Por ejemplo, si uno dice la función seno, se puede decir que la función seno es de periodo 10pi. Cada 10pi unidades, usted tiene una copia exacta. Pero también es de periodo 8pi. Pero también es de periodo 6pi, 4pi, 2pi. 2pi es el más pequeño. Cada 2pi unidades se repite. Entonces, ese es el periodo fundamental. No todas las funciones periódicas tienen periodo fundamental. Ejemplo, las funciones constantes. La función constante es periódica, pero no tiene un intervalo más pequeño donde repita. Esa no tiene periodo fundamental. Bueno, si la función es periódica de periodo fundamental t, pues la propiedad de las periódicas es, voy a escribirlo acá, f de t más su periodo es lo mismo que f de t, ¿no? Eso es que sea periódica, de periodo t. Bueno, supongamos que nos piden la transformada de esa función. Entonces, por definición, la transformada de la función, la integral desde 0 hasta más infinito, de e a la menos st por f de t. Y esta integral la voy a partir en dos integrales. Una que va desde 0 hasta el periodo fundamental t. Y la otra desde t hasta infinito. Las funciones periódicas son muy bonitas trabajarlas en transformadas. Si algún día llegan a ver la transformada de Fourier, la transformada Z, la transformada K, de las funciones periódicas, con eso usted hace magia. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicarle aquí propiedades a esta integral definida. Es una propiedad que usted en ambos extremos puede sumar o puede restar cierta unidad. Y si aquí suma, aquí resta. O si aquí resta, aquí suma. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, quiero que inicie desde cero nuevamente. Entonces, le resto t, y aquí en la parte de la t, le sumaría el t. Y entonces la función aquí también nos quedaría t más t. Propiedades de las integrales definidas. Esto nos da integral desde 0 hasta t e a la menos st por f de t. Más, y entonces la integral se transforma en la integral desde 0 hasta infinito menos t, sigue dando infinito. La exponencial se puede partir en dos. Nos quedaría por un lado e a la menos st mayúscula por e a la menos st minúscula por la función f de t más t mayúscula. Esta exponencial no tiene nada que ver con la integral, puede salir. Y por las propiedades de la periódica, f de t más su periodo es igual a f de t. Ya que esto nos va quedando igual integral desde 0 hasta t, e a la menos st por f de t
de t, sacamos la exponencial, ¿sí? Eh, repito, esta partecita es lo mismo que tener f de t. Entonces, dentro de la integral nos queda e a la menos s t por f de t, que es la transformada. ¿Sí? Por lo tanto, aquí llegamos que la transformada de f de t es igual a esta integral más e a la menos st por la misma transformada. Y entonces podríamos agrupar las transformadas. Este señor lo podemos enviar al otro lado y sacarlo como factor común. Entonces nos quedaría al otro lado como transformada de f de t. Al lado izquierdo ya estaba una vez y ahora pasa menos e a la menos st veces. Y esta partecita la pasamos a dividir y nos queda la fórmula. Transformada de f de t es igual a 1 sobre 1 menos e a la menos st por la integral desde 0 hasta t de e a la menos st por f de t. De todas formas toca hacer una integral, pero la integral ya no es una integral eh, impropia, ya no se va hasta el infinito. Fórmula bonita. ¿Sí? Si le piden a usted la transformada de una función cuadrática, listo, aplíquela. Queda muy bonito. ¿Sí? Pero si la función cuadrática está dentro de una ecuación diferencial, no la aplique. Apliquémosla ahí como para mostrar por qué no se puede aplicar, bueno, por qué no se debe aplicar en una ecuación diferencial. Va a aplicar solo la transformada, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos trabajar la función, pero es que la función siempre es la misma, quiero cambiarla. Voy a colocar la que hemos trabajado bastante, pero quiero cambiar de función. Quiero poner otra. Bueno, a trabajar con la siguiente función periódica. De 0 a 1 nos da 1. De 1 a 2 nos da menos 1. De 2 a 3 vuelve a 1. De 3 a 4 da menos 1. Bueno, y ahí ya se ve la secuencia. Entonces, es una función periódica cuyo periodo fundamental es ¿cuánto? ¿Cada cuánto se repite?
Voy a dejar ahí pensar 3 minuticos y ya vuelvo. Mientras que sacan el periodo fundamental. Listo, muchachos. Periodo fundamental. ¿Ya? Pues sigamos esperando entonces. El periodo es 2. 2. Muy bien. Cada 2 unidades se repite. Bueno, en ese periodo la función está definida a 2 trozos. Uno que va de 0 a 1 y otro que va de 1 a 2. Ustedes lo que tienen que mirar, es la primera parte, el primer periodo. Que solo se centra en esta partecita. No tienen que mirar más de la función, solo esa parte. ¿Sí? Y entonces definen la función solo en esa partecita. Entonces la función en esa parte sería 1 o -1. Que me alcanza. Bueno, si la pego más, sí. F de t sería 1 o -1. 1 está entre 0 y 1. Y -1 está entre 1 y 2. Entonces solo se centra en el primer periodo y con eso trabajan. Entonces, según la fórmula, la transformada de nuestra función f de t, simplemente 1 sobre 1 menos e a la menos st, menos 2s. O la integral desde 0 hasta 2 de e a la menos st por f de t. Y de 0 a 2 toca partirla en dos integrales. Una que va de 0 a 1 y la otra que va de 1 a 2 para que la función pueda mostrar las dos caras que tiene. De 0 a 1, la función es 1. Nos quedaría e a la menos st. Y de 1 a 2, la función es menos 1. Entonces, ese menos lo podemos sacar. Entonces nos quedaría como 1 sobre 1 menos e a la menos 2s. Y la primera integral con respecto a t nos daría e a la menos st sobre menos s. Evaluado de 0 a 1. Y la otra nos da e a la menos st también sobre menos s. Evaluado de 1 a 2. El menos s lo podemos sacar de la integral. Bueno, para no colocar el signo menos, simplemente intercambio aquí la parte del denominador. Entonces podríamos escribir primero e a la menos 2s y luego el menos 1.
Y ahora sí, evaluando superiormente, en la t nos quedaría e a la menos s, inferiormente nos quedaría 0, inferiormente nos quedaría 1, que diga, y en la otra nos quedaría e a la menos 2s, superiormente, e inferiormente nos quedaría e a la menos s. E a la menos s con e a la menos s se cancelan, nos quedaría e a la menos 2s menos 1. Oiga, esto nos da 1. Imposible que nos dé 1. Pero no leo error. Eso no nos puede dar 1. Porque no nos puede dar la función constante 1 porque en el infinito el límite da 1. Por lo tanto no sería transformable. Ah, pero aquí, claro, ya sé qué pasó. No escribí la S afuera. Ahora sí. Entonces, arriba nos da e a la menos 2s menos 1. Bueno, esta quedó bonita la fórmula. Nos queda 1 sobre s. Nos queda lo mismo que la transformada de la función constante 1. Oiga, este ejemplo está bonito. ¿Sí? Este ejemplo me sirve como para dos funciones diferentes que tienen la misma transformada. La función constante 1 y esta también tiene la misma transformada. Bonito este ejemplo. Bueno, aquí nos dio una función bonita. Esa sí nos sirve para una ecuación diferencial porque se puede devolver. Ah, no me sirvió para lo que quería mostrar. ¿Sí? Porque se canceló el denominador e a la menos 2s menos 1. Para otro ejemplo, por lo general este señor no se cancela. Y si usted estuviera trabajando en una ecuación y aplica esta fórmula, pues le va a quedar abajo e a la menos st, bueno, le va a quedar 1 menos e a la menos st multiplicado por alguien. Y usted luego le quiere aplicar la transformada inversa para devolverse en las ecuaciones diferenciales. Pero transformar este señor de forma inversa es prácticamente imposible. ¿Qué hay que hacer? Escribirlo como una serie. Entonces, por lo general, yo lo que digo es cuando usted tenga una función periódica en una ecuación diferencial, mejor trabajela como una suma infinita de funciones atroces. Bueno, es claro, como una suma infinita de escalones unitarios. Entonces, y eso le va a quedar como una serie. Y a la serie usted le puede aplicar la transformada directa, hace operaciones y luego se puede volver fácilmente. En cambio, con esta fórmula, tiene que estar uno muy de buenas, como en este ejemplo, para que se pueda volver. Bueno, esa es la transformada de la función periódica.
Oiga, estaba pensando cuando me preguntaron al inicio de clase sobre el taller, ¿no? Y dices que el 8, ¿no? El 8 no puede ser porque el 8 es el día del parcial final. El taller es para entregar este lunes que viene. Por eso lo dejé solo hasta el ejercicio 5, hasta el numeral 5, para que alcancen bien. Ah, esa es la transformada de las funciones periódicas. ¿Qué nos falta para ver, para cubrir el tema del parcial? Nos falta ver convolución y función delta de Dirac. Eso sale rápido. Además, podríamos terminar eso ahorita para cubrir el tema del parcial de escuela. El parcial del lunes podría ir hasta acá, transformada de la derivada, transformada de la función periódica. Y si pueden aplicar convolución, si quieren aplicar convolución, lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces vamos a mirar convolución. Convolución. Bueno, convolución sirve bastante para obtener una fórmula para la transformada inversa. Y se define a partir de funciones con T minúscula. Entonces, es una operación que se define entre dos funciones definidas desde 0 hasta infinito. Y bueno, usted tiene una función f y una función g. Y esos señores los quiere multiplicar. Aquí vamos a definir un producto raro. Voy a llamar asterisco. Esa es la convolución, esa operación. F con g, f por g. Entonces, esto se va a definir como la integral desde 0 hasta t de f. Pero si ya coloqué la t como frontera, entonces me toca colocar tau. Entonces, f de tau por g de t menos tau. De tau. Esa es la convolución. Entonces, cuando usted haga esta multiplicación y haga la integral, el resultado le da una función que depende de t. Entonces, operamos f y g por la operación convolución y obtenemos una función que depende de t. ¿Qué podemos decir así rápidamente de esa función? Bueno, de esta operación. Esta operación es conmutativa. Entonces, antes de hacer un ejemplo, veamos primero qué es conmutativa. ¿Sí? Hagamos g por f y veamos que es lo mismo. Entonces, por definición, esto es la integral desde 0 hasta t de la primera función, que en este caso es g, la escribimos con tau, la multiplicamos por la segunda, hacemos una traslación, t menos tau de tau. Y para hacer esta integral, ahora vamos a hacer una sustitución. En realidad no es que vayamos a resolver la integral, vamos a llegar a la de arriba. Entonces, u, vamos a tomarlo como t menos tau. ¿Sí? Estamos integrando con respecto a tau, ¿no? Entonces, toca reemplazar también el tau, entonces toca despejarlo. Intercambiamos posiciones de tau con u, y nos quedaría que tau es igual a t menos u. Menos u. También necesitamos cambiar el diferencial. Entonces, el de tau es igual a menos el de u. Y necesitamos fronteras de integración. Entonces, cuando tau tiende a 0, u tiende a t. Y cuando tau tiende a t, u tiende a 0. Y entonces, en términos de u, esto nos quedaría integral desde t hasta 0 de g de tau, que sería t menos u, por fu. Y el de tau, que es menos de u. Bueno, el menos lo podemos sacar de la integral. Aquí, como es un producto normal, esto sí es conmutativo, lo podemos voltear. Nos quedaría menos la integral desde t hasta 0 de f de u por g de t menos u de u. Por propiedades de integral definidas, si yo intercambio aquí las fronteras, cambia el signo.
Entonces esto nos quedaría como la integral desde 0 hasta t de f de u g de t menos u de u. Ya acabamos. Esto es f de t operado con g de t. ¿Sí? Es lo mismo porque aquí simplemente, si usted hace la integral desde 0 hasta t, simplemente necesita cambiar la variable, poner otra cosa. Aquí puse tau y aquí puse u, pero entonces aquí está la misma operación. Acabamos de probar que g por f es lo mismo que f por g. ¿Sí? Bueno, ya sabiendo que es conmutativo, podríamos hacer aquí un ejemplo rápidamente. Supongamos que nos piden por ejemplo, e a la t multiplicado por seno de t. ¿Sí? Por la definición, esto sería la integral desde 0 hasta t de e de tau por seno de t menos tau de tau. Y esta es una integral que se hace por producto, ¿no? Pero no me gusta tener el ángulo así. ¿Sí? Aquí te es una constante, usted va a integrar el tau. Mejor lo voy a cambiar, me parece como más sencillo, ¿no? Voy a aprovechar que esto es conmutativo y mejor hago seno de t por e a la t, que según la definición esto es desde 0 hasta t de seno de tau por e a la t menos tau de tau. Y aquí la exponencial se puede partir en dos y e a la t sale la integral. ¿Sí? Y esto sigue haciéndose por partes, pero bueno, se ve más simple de escribir. ¿Sí? Hagamos por partes ahí. Bueno, derivamos una, integramos la otra. ¿Cuál? No importa. Voy a derivar seno, por ejemplo. Entonces, derivamos, integramos. Derivamos seno. Integramos e a la menos tau. Derivada de seno, coseno. Integral menos e a la menos tau. Derivada de coseno, menos seno. Integral e a la menos tau. Bueno, aquí voy a detener la tabla porque llegué justo a las expresiones originales. Entonces la detenemos ahí. Entonces, según la fórmula por partes, este señor por este señor, multiplicamos en diagonal, signos intercalados, y aquí la quiero detener. Y esta parte se integra. Entonces nos quedaría que la integral, la voy a escribir indefinida primero. Integral, voy a colocar primero la exponencial, se ve más bonito primero. E a la menos tau por seno de tau, es igual a este señor por este señor por este señor. Ambos son negativos, tienen en común la exponencial, pues podríamos factorizar la exponencial. Seno de tau más coseno de tau. Y este producto da negativo. Entonces, menos la integral de e a la menos tau seno de tau. Y llegamos a la misma integral. Entonces la pasamos al otro lado, donde se van a sumar. Nos va a quedar dos veces. Y ese 2 lo enviamos al otro lado, a dividir. Ya nos queda que la integral de e a la menos tau, seno de tau, es igual a menos un medio de e a la menos tau, que multiplica a seno de tau más coseno de tau. Pero el ejercicio que queríamos era una integral definida, que va desde 0 hasta t. Entonces aquí lo único que falta es evaluar.
Entonces simplemente voy a escribir para lo que estamos haciendo. Seno de t por e a la t. Nos da menos 1/2. Superiormente nos quedaría e a la menos t, que multiplica a seno de t más coseno de t. Inferiormente, e a la 0, que da 1, seno de 0 da 0, coseno de 0 da 1. Listo. Ahí está el resultado. Bueno. Y pues le queda una función que depende de t, por lo tanto usted podría tratar de encontrarle la transformada. Este resultado sí no lo voy a probar. Es la transformada de la convolución. Entonces, transformada de f de t convolución g. Bueno, se puede probar que la transformada de estos señores es simplemente la transformada de f de t multiplicada por la transformada de g de t. Entonces, transforme cada uno por aparte y al final multiplique. Ahora, digamos que la transformada de f minúscula pues es f mayúscula s. Y la transformada de g minúscula es g mayúscula de s. Aplicarla de forma directa pues no tiene gracia, ¿no? Podríamos hacer la transformada de este producto, que es simplemente transforme seno, transforme exponencial y multiplique los resultados. ¿Sí? Aquí lo que tiene gracia en realidad es la inversa. La inversa sí es la que importa acá. Entonces la forma inversa, transformada de un producto. Entonces usted quiere transformar un producto que depende de ese de forma inversa. Entonces, aquí simplemente es tomar este símbolo y pasarlo aquí, ¿no? Transformar el producto es simplemente la convolución de las funciones. Bueno, de f minúscula, que sería la transformada inversa de f, multiplicado por la transformada inversa de g. Esa es la fórmula importante. ¿Sí? La forma directa también por ahí podríamos dar un ejemplo de la forma directa, pero no para hacer esto. ¿Cómo podemos aplicar? Hagamos uno de la directa y una de la inversa. La forma directa sirve para para solucionar ecuaciones integrales. Ecuaciones integrales. Entonces, ecuaciones que se definen a partir de integrales. Entonces, una ecuación que se define a partir de integrales, por ejemplo, la ecuación de Volterra. Volterra, ¿cómo escribe? Volterra. Ah, ¿cómo suena? ¿Sí? Una ecuación de Volterra se define a partir de una función f de t que se define a partir de sí misma. Entonces es de la forma f de t igual a g de t más f de t multiplicado por convolución con una función ht. ¿Cuál es la dinámica? Usted conoce a g y conoce a h. Y a partir de esas dos funciones conocidas, define la función f. Entonces la pregunta del millón es, bueno, ¿y quién es f? ¿Cómo podemos hallar esa función f? Es aplicándole la transformada directa. Ah, bueno, y luego se devuelve uno. ¿Sí? Entonces vamos a solucionar una ecuación integral. Esta es una ecuación integral porque aquí hay una integral, ¿no? Usted la podría escribir como f de t igual a g de t más integral desde 0 hasta t
de f de tau multiplicado por h de t menos tau. Es una ecuación integral. Entonces supongamos que, por ejemplo, que g de t es igual a la función 3t al cuadrado menos e a la menos t. Y supongamos que h de t es la función e a la t. Entonces, con esas dos funciones podemos definir la función f. Entonces nos quedaría que f de t es igual a 3t al cuadrado menos e a la menos t más la integral desde 0 hasta t de f de tau por h trasladada. Entonces, e a la t menos tau. ¿Sí? Aunque se ve más bonita escrita como la convolución para poder aplicar la transformada directa. Entonces, f de tau por e a la t. Así se ve más bonita para poder aplicar la transformada. Aquí aplicamos transformada directa y nos quedaría entonces transformada de f, en teoría f mayúscula s, igual transformada de 3t al cuadrado, esto nos da transformada de t al cuadrado 2 factorial, que sería 2, multiplicado por el 3, 6, por t al cubo, menos transformada de la exponencial, 1 sobre s menos a, donde a vale menos 1, más, y aquí nos quedaría transformada del producto según la convolución, que sería la transformada de este señor, que es f de s por la transformada de este señor. Aquí nos quedaría f de s por la transformada de la exponencial, que es 1 sobre s menos a. En este caso vale 1. Y aquí podemos agrupar el f de s. Quería pasarlo al otro lado. Agrupando nos quedaría f de s que multiplica a una vez menos 1 sobre s menos 1. Porque puse del cubo, esto es s, ¿no? Es el cubo. Podríamos hacer aquí la resta antes de pasarlos para tener un numerador y un denominador. Esto sería s menos 1 menos 1, s menos 2 sobre s menos 1. Y ahora sí podemos despejar el fs. Fs sería, aquí puse a y esto era un 1, ¿no? Yo puse 1. Bueno, ahora sí. Esto nos quedaría 6. Aquí es más fácil hacer primero la resta. La resta que está ahí nos da 6s más 6 menos s al cubo sobre s al cubo, s más 1. El s menos 1 pasa arriba a multiplicar y el s menos 2 pasa abajo a dividir. ¿Sí? Pensando en que aquí va a quedar algo que se hace con fracciones parciales. Entonces sería solo una fracción parcial. Bueno, aquí podríamos sacar el menos y organizar. Entonces s al cubo menos 6s menos 6 s menos 1 y abajo nos quedaría s al cubo s más 1 por s menos 2. Y aquí toca aplicar fracciones.
¿Por qué me dio así de raro? Ah, ya sé por qué me dio raro. Yo le cambié algo desde el inicio. Este ejercicio está hecho para que era más fácil, pero yo le cambié algo. Bueno, y aquí sería tocar, aquí toca aplicarle fracciones parciales y volverse, ¿no? La parte de las fracciones parciales, pues uno lo coloca en una calculadora. Aquí ya la haya factorizado al menos. Y entonces, así como está escrito, saldrían muchas fracciones. Simplemente quiero dejarlas escritas. Pones el cubo, salen 3. Luego sigue S más 1, sale otra. Y luego sigue S menos 2. Y la idea es que después de encontrar esos valores, también podríamos aplicar las fórmulas que vimos hoy, ¿no? Con S al cubo. Hay primero la S al cuadrado, hay primero la S, ¿sí? Y ahí se aplíquela. Bueno, y aquí uno le aplica la transformada inversa y con eso obtiene la función f. ¿Sí? Aunque las fracciones es fácil, usted mete eso en la calculadora y la calculadora le dice cuáles son las fracciones. Entonces, aquí simplemente voy a dejar la respuesta en términos de las letras. Entonces, primero, para S al cubo, necesitaríamos el 2 factorial. Bien, multiplicamos y dividimos por 2. Nos da a sobre 2 t al cuadrado. S al cuadrado es simplemente t. Nos quedaría menos b por t. C sobre S es C. S más 1 es exponencial. Y S menos 2 es exponencial. ¿Sí? Lo único que falta es encontrar los valores. Les repito, ¿no? Meten la calculadora y la calculadora le dice cuánto es. Y no se demora uno nada. Bueno, esa es la forma directa. La forma inversa, bueno, la forma inversa sí la dejamos para el miércoles. El miércoles tenemos tiempo de sobra para hacer ejemplos. Vamos a dejar hasta ahí.